esto es muy corto porque prefería enfocarme a ver si alguien tiene alguna pregunta. Básicamente, como ya lo mencionaba, yo no estudié química, yo estudié farmacia. Cuando terminé, sin embargo, me di cuenta que no quería ser farmacéutico, sino que quería ser científico, no necesariamente químico. Eh, y, y entré en una crisis existencial que yo tuve antes de iniciar mi grado, porque yo al principio no sabía si quería ser biólogo o químico. Entonces, antes de entrar a la universidad tuve ese problema grandísimo. Yo estaba entre química y biología. Un profesor en el colegio me dijo que por qué no estudiaba farmacia, porque tenía un poco de las dos. Y mi papá me decía que los farmacéuticos ganaban mucho dinero. Entonces, como yo era muy capitalista, decidí ir por farmacia. Pero cuando acabé, pues entré al mismo bucle que decía, no, yo quiero ser científico, quiero seguir un posgrado y estaba entre elegir un posgrado en química o en biología. Para eso, para lograr decidir, en mi último año de la carrera, mientras hacía la tesis, que en farmacia hacer tesis no es común, normalmente lo que se hace es un internado, lo que hice fue matricular un curso del posgrado de farmacia, perdón, del posgrado de química y un curso del posgrado de biología. Y según yo, así iba a determinar qué estudiar. Lo triste de la historia, o lo feliz de la historia, es que los dos me encantaron por igual. Entonces, como que no lograba solucionar el problema. Y entonces ahí fue donde entró una persona que influyó mucho en mi carrera profesional, que fue Pedro García, porque él también había estudiado farmacia y él estaba dentro del posgrado de química. Entonces, claro, ahí fue donde todo se sesgó completamente, independientemente de lo mucho que a mí me gustaba la biología o la química. Eh, Me influenció mucho lo que yo veía reflejado en Pedro. Entonces, al final me decidí trabajar por la parte de química, pero a diferencia de Pedro, que trabajaba en síntesis, yo seguía con ese amor intrínseco por la biología. Entonces decidí, no, productos naturales es la solución a esto, porque estamos hablando de química, pero en un contexto biológico. Entonces, pues de ahí en adelante ya no hay nadie que me saque el estudio de productos naturales. Después tuve la enorme oportunidad de trabajar con Renato, el cual le agradezco mucho y aprendí mucho. Y ahora estoy acá en Strathclyde. Este es básicamente el edificio. Está formado por dos edificios y la división es tanto física como ideológica. Este edificio atrás es la parte de ciencias farmacéuticas y este del frente es la parte de ciencias biomédicas. Ciencias biomédicas hay 4 departamentos y yo trabajo particularmente en el departamento de microbiología y biotecnología industrial. A pesar de que es microbiología, se estudia microbiología con un enfoque muy tirado a la industria. Entonces es sobre todo producción de antibióticos, se trabaja con GlaxoSmithKline, con AstraZeneca y todo esto. Realmente no se estudian como una de las cosas que yo ya hablé sobre cómo entré a la maestría, pero sobre cómo entré al doctorado, creo yo que lo primero que tengo que decir es que cada experiencia es única y repetible. Entonces, al igual que la gente que podría estar escuchándome cuando yo empecé, yo escuché a un montón de gente y todo el mundo me decía cosas diferentes y todos tenían experiencias diferentes. Entonces, yo creo que la mejor forma de iniciar es haciendo una autoevaluación, porque algunas preguntas, por ejemplo, ¿era necesario hacer la maestría para salir al doctorado? Pues yo creo que en general no. Yo creo que mientras más joven salgo está el doctorado, mejor. Sin embargo, yo por mis condiciones particulares, yo no podía salir. ¿Qué llamo condiciones especiales? Cuando yo salí de farmacia, yo no hablaba inglés. Entonces necesitaba aprender inglés. Después, contrario a lo que uno cree, no basta con enviar un correo y decir, hola, me llamo Jonathan Parra, quiero trabajar con usted, nadie le da pelota. Porque uno se tiene que imaginar que si yo hago eso, no soy un genio. Hay miles de personas, hay cientos de mexicanos, de chinos, de indios que están haciendo lo mismo. Entonces es necesario conocer a alguien o ser conocido por alguien. Y eso es importantísimo. Al fin y al cabo, por mucho que se crea que la ciencia es una cosa pura, es hecha por humanos y como humanos tienen todos los testos. Si yo soy conocido por alguien, esa persona me va a apoyar a mí sobre otro. Entonces la maestría también me dio esa oportunidad, me dio la oportunidad de tener, ¿cómo decirlo?, más cancha en el asunto, poder decir, bueno, yo trabajé en el CIPRONA, yo trabajé con Renato Murillo
yo hice esta publicación, yo he trabajado sobre esto, más allá de decir, bueno, tengo un interés por muy honesto que sea. Pero sin embargo, yo considero que si alguien con el grado de bachillerato o licenciatura ya cumple con esas condiciones, es decir, ya habla inglés, tiene los medios económicos, ya tiene la recomendación de alguien, no debería tener miedo a intentarlo. Porque algo que yo creía erróneamente, y creo que mucha gente cree, es que el doctorado es como un asunto de escaleras, que uno tiene el bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado. Ya estando aquí me he dado cuenta que realmente el doctorado es una rama a la cual la gente se va, equivalente a cualquier otro grado. La diferencia es que cuando yo estudio farmacia me especializo como farmacéutico, cuando estudio química me especializo como químico, cuando estudio un doctorado me especializo como investigador. Entonces yo tengo compañeros que son muy jóvenes, que hicieron 3 años de un grade y ya están haciendo el doctorado. Y creo que si yo hubiera tenido las condiciones, hubiera empezado mucho antes. Ahora, yo realmente empecé el doctorado muy viejo, a los 30 años casi, lo cual no es muy natural, pero debido a mis condiciones fue necesario. Entonces creo que mi primer consejo es que es necesario hacer una autoevaluación y ver cuáles son las cosas que yo tengo a favor y cuáles son las que tengo en contra. Las que tengo a favor, evidentemente usarlas, y las que tengo en contra, no usarlas como un pero, sino inmediatamente intentar corregirlas para ir al siguiente paso, como yo lo hice. Pues tenía que aprender inglés, no voy a hacer, no puedo ir al Reino Unido porque no sé hablar inglés, no. Tengo que aprender inglés para ir al Reino Unido. No tengo los medios económicos, pues tengo que conseguir una beca. Y así, etcétera, pero es difícil pues dar un consejo. El empezar mayor, digamos, me dio también muchas ventajas. Muchos de mis compañeros están intentando decidir qué hacer con su vida. Yo no, yo tengo muchas cosas claras. Entonces eso me permite tener la mente un poco más clara y enfocarme más. Y digamos que la madurez que yo adquirí en el tiempo que trabajé en farmacia y durante la maestría sí se nota. Y mi misma tutora me lo ha dicho. La forma en que ella conversa conmigo es un poco más horizontal que con mis compañeros. Y eso al fin y al cabo pues se agradece y se utiliza. Pero en general yo digo, si se tienen las condiciones, mientras más joven se empiece, mejor. ¿Por qué en el extranjero? Yo estoy completamente convencido de que en Costa Rica se pueden hacer cosas iguales que las que se hacen acá. Otro de los errores que yo tenía en mi cabeza es que creía que era necesario estar afuera porque me iban a enseñar algo que en Costa Rica no me podían enseñar, o que yo podía usar un equipo que en Costa Rica no se puede usar. Entonces, si hay un gap tecnológico, o sea, aquí yo envío muestras para que se secuencien y están en semanas. Normalmente cuando necesito algo no me preguntan cuánto cuesta, nada más si es necesario, no. Pero no creo que eso sea una limitante para hacer ciencia en Costa Rica. Lo que sí creo se tiene acá, que por lo menos en mi experiencia en Costa Rica no se tiene, es el ecosistema en ciencia y tecnología y cómo aquí todo está conectado. Aquí básicamente yo casi que presento una vez al mes a diferentes foros y a diferentes personas. Conozco investigadores de todo lado, la gente me contacta. Estar dentro de esa comunidad científica es un poco más difícil cuando se está aislado, por muy bueno que sea el investigador. Si yo me hubiera quedado en Costa Rica, probablemente tendría tantas conexiones como mi tutor de tesis eventualmente tenga. Cambio, acá tengo la oportunidad de estar dentro de comunidades científicas que son incluso independientes de mi tutor y me permiten conocer un montón de personas. Y creo que esa facilidad de que de repente yo estoy dando una exposición y mi pregunta me la hace una persona que está en Dinamarca trabajando con algo parecido, o una persona que está en Estados Unidos trabajando con algo parecido. Es, es muy diferente la facilidad con la que se va aquí a congresos. No es como que yo tengo que invertir todo un año para ir a un congreso. Aquí mismo se organizan. Es que ese es el punto. En Costa Rica uno tiene que viajar al congreso. ¿Cómo elegí la universidad? Yo creo que ya para dar tiempo a las preguntas, este es uno de los, tal vez el mejor consejo que yo pueda dar. Yo realmente no elegí la universidad, porque el nombre de la universidad no importa para nada.
Eso sirve tal vez, no sé, para decirle a la gente que no es experta en el tema o es científica. Bueno, yo estudié en Princeton, yo estudié en Harvard, pero realmente lo que va a importar y lo que lo va a definir a usted es su tema de investigación y el expertise que usted vaya a desarrollar, independientemente de donde sea. Entonces, yo realmente nunca busqué una universidad, sino que yo dije, yo quiero trabajar en productos naturales, pero yo sabía que en Costa Rica ya habían muchos investigadores muy buenos trabajando en productos naturales. Entonces yo dije, pues si yo realmente quiero aportar algo a esos grupos de investigación que ya están consolidados y tener eventualmente un espacio dentro de Costa Rica, tengo que estudiar algo que no se esté haciendo, por lo menos no fuertemente en Costa Rica. Entonces ahí fue donde yo dije, tengo que buscar productos naturales marinos. Entonces, para eso empecé y hice una colección de revisiones de todas las personas que estuvieran estudiando productos naturales marinos y me di cuenta que la meca de los productos naturales marinos es el Instituto Oceanográfico Scripps. Yo sabía que era muy poco probable que yo tuviera un espacio en Scripps. Así que lo que hice fue buscar personas que habían estado en Scripps y empezar a contactarlos, gente que seguía ese linaje de Scripps, que trabajaba con Scripps. Y yo creo que eso se puede aplicar a cualquier otro grupo de investigación. Así que apliqué a Florida, contacté investigadores en España, en Suecia y acá. Y al fin hay que estar listo para rechazos, le van a decir que no un montón de veces y no hay que tomarlo personal. Al final 2 grupos me dijeron que sí y me decidí por ya porque ahora sí, una vez que había pasado esa etapa, que era el tema que yo quería, en el grupo que yo quería, me fijé en la universidad que estaba mejor rankeada y en el lugar que me hubiera gustado vivir, y Escocia pues es muy interesante. Entonces me decidí por esto. Y no sé, ya yo creo que por último esto ya lo mencioné un poco. Hay que enfocarse sobre todo en el investigador que esté trabajando en un grupo, en algo que a usted le interese, más allá que en dónde esté. Hay que ver las publicaciones, porque si usted quiere aspirar a cierta cosa, tiene que buscar las publicaciones de esa persona y decir, bueno, esto es lo que yo quiero aspirar. Y sobre todo el networking. Yo en esto cambié demasiado. Soy muy introvertido, pero me di cuenta que no es necesario ser extrovertido para hacer networking. Algo a un estudiante joven, lo primero que le digo es que vaya y se haga una cuenta de Twitter ya. Porque todos los investigadores están en Twitter. Hay algo que ellos llaman Twitter Science, que ellos se hablan entre ellos, todos son conexiones. Si usted ya tiene una cuenta de Twitter y lo que tuitea es, yo qué sé, sobre Carlos Alvarado, Jonathan Prendes, ábrase otra y dedíquela solo a ciencia. Comparta, comparta artículos, contáctelos, es increíble. A mí por Twitter yo pongo algo de que hice en el laboratorio y me contacta alguien, yo qué sé, en Australia y me dice, ay, ¿cómo hizo esto? Bastante interesante. Y sobre todo, y también aprovechar lo que ya mencioné de las sociedades científicas. Yo he ganado un montón de grants de estas sociedades científicas y lo que pago son como 30 libras al año y he recibido 500 libras para asistir a escuelas de verano. Por ejemplo, en este momento la Sociedad Americana de Farmacognosia cada mes hace un seminario en línea sobre productos naturales y está ahí, es muy fácil accederlo y es necesario ser conocido. No basta con trabajar fuerte. Uno cree que si yo me pongo en laboratorio y trabajo muy fuerte y hago una publicación buenísima, todo el mundo me va a volver a ver y tal vez no es cierto. Es el hacer conexiones con las personas es importantísimo. Y pues ya. La gran mayoría de información que se encuentra publicada es sobre streptomicetos, entonces al estudiar actinomicetos raros tratamos de encontrar nuevas moléculas y nueva información que no se ha hallado. Entonces tenemos un grupo de 25 cepas de pseudonocardia aisladas del mar Antártico, como ya lo mencioné. De esas 25, 24 están divididas en dos clados diferentes de acuerdo con el análisis de un gen en particular que se usa para la taxonomía, lo cual al inicio sugirió que potencialmente estaríamos trabajando con 2 especies nuevas. Adicionalmente hay una tercera especie que es cercana a una especie conocida que se llama Pseudonocardia sediminis,
pero me voy a enfocar sobre todo en estos dos clados. Recientemente encontramos que ciertas cepas de este grupo poseen actividad contra un patógeno multiresistente a antibióticos que genera bastante interés para encontrar antibióticos contra él, que es el hongo llamado Candida auris. No existe en este momento en el mercado ningún tratamiento eficaz contra Candida auris, y nuestras cepas tienen actividad contra él. Entonces, para primero verificar si estamos trabajando con una nueva especie y eventualmente estudiar el metabolismo especializado, lo que hicimos fue seleccionar 8 de estas 25 cepas para secuenciar el genoma. Usamos una estrategia híbrida. Tomamos 2 cepas y las secuenciamos por lecturas cortas y lecturas largas. Y las otras 6 fueron secuenciadas solamente por lecturas cortas. La estrategia fue un poco interesante. Si alguien tiene interés en la secuenciación del genoma, me pueden escribir y podemos hablar un poco más de eso. Una vez que se secuenciaron los genomas, calculamos la distancia genómica entre nuestras cepas y otras cepas y otras especies de pseudomyocardia ya secuenciadas. Brevemente, el número clave aquí es si la identidad promedio de nucleótidos, creo que esa es la traducción, es más del 95%, significa que ellas corresponden a la misma especie. Entonces, en general, fue menor del 95% comparado con cualquier otra especie, lo cual sugiere o corrobora lo que encontramos con el estudio del gen 16S. Por eso determinamos de que probablemente estuviéramos trabajando con 2 especies nuevas que llamamos Pseudonocardia visalis y Pseudonocardia oceani. Sin embargo, Pseudonocardia visalis era muy cercana a Pseudonocardia petroleófila y Pseudonocardia oceani muy cercana a otra Pseudonocardia que fue recientemente descrita que se llama Brucetania. Debido a eso fue necesaria una descripción quimiotaxonómica para confirmar de que estamos trabajando con una nueva especie. Yo sé que aquí hay mucha información, pero básicamente se hacen estudios bioquímicos y de la química de la membrana como marcadores taxonómicos, y básicamente lo que determinamos es que efectivamente son 2 especies nuevas y diferentes. Y el paper y el artículo relacionado con esto esperemos sea sometido en abril. Posteriormente de que confirmamos de que estábamos trabajando con 2 especies, hicimos la parte microbiológica que yo que no soy microbiólogo me parece la parte aburrida, pues ya entramos a estudiar la parte de los metabolitos producidos por la bacteria. Entonces, para eso usamos una herramienta que es ampliamente utilizada, que se llama Anti-Smash. Anti-Smash básicamente lo que hace es anotar dentro del genoma genes que están relacionados con la producción de metabolitos. Estos genes pueden ser genes que codifican para enzimas necesarias para la biosíntesis de la molécula, genes relacionados con el control de la expresión de los genes anteriores, también genes relacionados con el metabolismo y transporte de los metabolitos. Y un cuarto grupo que usualmente no es muy estudiado, pero es importantísimo, es genes relacionados con la resistencia a estos antibióticos. Porque es bastante lógico que si una bacteria produce un antibiótico, también tiene que tener los genes resistentes contra ese antibiótico, de lo contrario estaría cometiendo suicidio. Entonces, estudiar genes de resistencia a antibióticos es una estrategia muy útil para encontrar antibióticos. Después de que los genes fueron anotados, se utilizó una plataforma que se llama BigEscape, que básicamente correlaciona estos Biosynthetic Gene Clusters, o BGCs, que son esto que acaba de explicar, los grupos de genes relacionados a la producción de metabolitos, los agrupa de acuerdo a su similitud. Entonces, como teníamos una colección grande de genomas, adicionamos otros genomas ya publicados de pseudonocardia, así como BGCs o Biosynthetic Gene Cluster reportados en la literatura. Entonces creamos redes que básicamente nos dicen qué tan relacionados están 2 BGCs entre ellos. Posteriormente, por una segunda plataforma que está integrada, que se llama Corazón, se pueden estudiar las relaciones filogenéticas entre los Biosynthetic Gene Clusters. Entonces, esta gráfica resume en general los resultados. Aquí lo que estamos viendo, cada nodo representa un Biosynthetic Gene Cluster. Y nodos en la misma columna significa que ellos pertenecen a la misma Gene Cluster Family, que es a la misma familia de BGCs. Es decir, que están
genéticamente emparentados. Lo que encontramos es que hay un grupo común de Biosynthetic Gene Cluster que se anotan tanto en Pseudonocardia oceani y avisalis como en las otras pseudonocardias que ya había mencionado están taxonómicamente relacionadas. Es decir, es un core group de genes que son producidos por este clado en particular. Sin embargo, también encontramos un grupo de Biosynthetic Gene Cluster que fueron exclusivos de cada una de las nuevas especies. Tanto los que son exclusivos como los que son en común nos dan información importante y distinta. Bueno, también obviamente hay genes que son únicos de las otras especies que no son nuestras, y encontramos exactamente el mismo patrón entre la tercera pseudonocardia que brevemente mencioné, KRD291, y Pseudonocardia sediminis. Igual hay un core group de Biosynthetic Gene Cluster y ciertos Biosynthetic Gene Cluster que son exclusivos de cada especie. Como mencionaba, cada uno de ellos nos da información distinta e importante a la vez. Cuando yo tengo Biosynthetic Gene Cluster que son comunes, yo puedo estudiar las relaciones filogenéticas entre ellas, y eso me habla mucho de la evolución del metabolismo especializado de las bacterias. Y claramente cuando estudio Biosynthetic Gene Cluster que son únicos de una especie, habla mucho de la adaptación de esa especie en particular o de ese linaje en particular al ambiente. Entonces encontramos que básicamente los Biosynthetic Clusters, que son de péptidos no ribosomales y poliséptidos sintasas, son esenciales para la adaptación local de cada una de las nuevas especies. De este grupo común de Biosynthetic Gene Cluster, más o menos la mitad son en realidad Biosynthetic Gene Cluster que son muy comunes o muy fáciles de encontrar en las diferentes bacterias. Por ejemplo, bacteriocinas, que son péptidos no ribosomales. No, bueno, se le llaman RIPs, son péptidos que no producen ribosoma. Y están codificados directamente en el genoma. Normalmente son antibióticos, pero son antibióticos que fueron desarrollados evolutivamente hace muchos años. Entonces es muy común encontrarlos en las bacterias. Después están los carotenoides, que también son muy fáciles de encontrar en las bacterias, principalmente en bacterias de origen marino. Y ectoína, que es un metabolito que es responsable del control osmótico de la membrana. Entonces, quitando esos tres, nos quedan dos grupos de Biosynthetic Gene Cluster, uno relacionado a un péptido no ribosomal y otro relacionado a una beta-lactona. Entonces, por ejemplo, aquí estoy presentando los Biosynthetic Gene Cluster de la beta-lactona, que es, por lo menos hasta el momento, el grupo de genes que más me ha interesado en mi proyecto. Como les decía, la filogenia del género corresponde a la filogenia del Biosynthetic Gene Cluster. Eso quiere decir que la evolución de la bacteria como tal está directamente relacionada a la evolución de la producción de esta molécula. Una cosa interesante es que dentro de este Biosynthetic Gene Cluster identificamos genes relacionados a un promotor transcriptómico. Esto es un gen que básicamente lo que hace es ponerle un freno de mano a la expresión de este Biosynthetic Gene Cluster. Cuando este gen es inhibido, el Biosynthetic Gene Cluster se expresa y por ende se produce el metabolito. Entonces, esto nos habla de que nosotros podríamos manipular químicamente este Biosynthetic Gene Cluster para que se quite el freno de mano y se empiece a producir. El ligando endógeno o el inhibidor natural de este gen es el N-acetilglucosamina que antes de iniciar la presentación estuvimos hablando. Entonces, aquí pueden ver los resultados. Aquí más a la izquierda se ve la actividad antifúngica de la bacteria sin el elicitor químico, y cuando se agrega el elicitor químico aumenta o se expresa la producción del metabolito. Después del estudio genómico, hicimos un estudio metabolómico preliminar. Tomamos 4 especies distintas,
cómo encontramos las condiciones para expresar los metabolitos es toda una historia larguísima que no voy a contar, pero en general es dificilísimo. Uno invierte un montón de tiempo haciendo que la bacteria produzca lo que uno quiere estudiar. Entonces yo, dentro de mi ignorancia, cuando llegué, yo dije, ya, voy a hacer extractos y voy a meterlo al cromatógrafo, pero sí se invierte mucho tiempo encontrando las condiciones necesarias. Y creo que esto en general es un mensaje importante cuando se trabaja en bacterias, porque muchas veces los estudios como bioensayos, ensayos bioguiados de fraccionamiento o high throughput screening tienden a estar sesgados por las condiciones que se utilizan. Entonces podríamos estar removiendo bacterias porque bajo las condiciones que las probamos no están produciendo algo activo, pero sin embargo tienen ahí genes que codifican para moléculas que podrían ser súper interesantes. De ahí la importancia del estudio genómico y del estudio metabolómico, porque nos permite ver como más adentro de simplemente crecer la bacteria y probar la actividad directamente. En general lo que encontramos fue que la distribución de metabolitos corresponde a lo que habíamos encontrado en el estudio genómico. Hay un grupo de metabolitos que es común entre Avisalis y Oceani, mientras que hay un grupo de metabolitos que está siendo producido única y exclusivamente por cada una de las especies. No puedo hablar mucho de la identidad de estos metabolitos todavía. Una historia larga que me voy a contar, el equipo con el que estamos trabajando se dañó, lo compraron el año pasado, pero por culpa de la pandemia cancelaron la compra de todos los equipos, una historia muy triste, pero ya el equipo llegó y a partir del 17 de abril vamos a empezar a correr los nuevos ensayos. Pero tengo una idea más o menos de la masa molecular de ellos. Hay unas que andan por ahí de 554 y el otro de 330. La parte difícil va a ser intentar primero identificar la molécula y segundo tratar de esa molécula enlazarla a un biosynthetic gene cluster. Entonces esto es lo que estamos trabajando. Básicamente es expandir este ensayo a todas las cepas que tenemos. Tenemos una colección de 35, que son las 25 pseudonocardias que nosotros aislamos del océano, más otras 6 pseudonocardias de diferentes ambientes marinos, más otras 2 pseudonocardias que son petroleófila y hidrocarbonóxidas, que no son marinas, pero están taxonómicamente relacionadas a las nuestras. Correr todo el ensayo metabolómico, quería yo, clásico de molecular networking, y intentar enlazar los datos de molecular networking con los datos de Big Escape que ya mostré a través de una herramienta que se llama MP-Linker. Y esto les voy a hablar brevemente. MP-Linker es una herramienta desarrollada en conjunto por el grupo de investigación con el que yo trabajo en Stratford y el grupo de ciencias de la computación de la Universidad de Glasgow. Lo que busca básicamente es de una forma automatizada encontrar links entre los outputs de Big Escape y los outputs de GMPS. Está basado en una idea que fue desarrollada por mi profesora tutora cuando trabajaba en el Instituto Oceanográfico Scripps con el grupo de Paul Jensen. Entonces, la idea en sí es bastante sencilla. Usted cuando tiene un molecular network, tiene una cantidad gigantesca de nodos. A ver, la idea de esto es hacer el análisis sencillo, pero a veces el network en sí mismo es bastante complejo. Entonces lo que ellos hicieron fue tomar un grupo grande de bacterias de una colección de Salinispora, que es un género que fue descubierto por Paul. Crear el network de todos ellos y luego crear un grupo, anotar los biosynthetic gene cluster y decir, por ejemplo, este biosynthetic gene cluster se repite en todas estas cepas. Por lo tanto, todos los nodos correspondientes a esta cepa deberían estar asociados con ese biosynthetic gene cluster. Así como lograron anotar esta molécula en este biosynthetic gene cluster, basándose solamente en grupos en datos de genómica y metabolómica. Esto es un logro importante porque normalmente la verificación de un biosynthetic gene cluster se hace con biología molecular, empezando a
a noquear genes, y eso invierte mucho tiempo. Sin embargo, la búsqueda de patrones, de si hay o no hay, seguía siendo manual. Entonces, lo que se desarrolló junto con la Universidad de Glasgow es, primero, usando la tecnología de Machine Learning, automatizar esa búsqueda y además hacer que esa búsqueda no sea solamente en el set de datos que yo le estoy dando, sino que adquirir set de datos externos y empezar a buscar links entre datos externos y luego, una vez que el algoritmo yo lo entreno con datos externos, aplicarlo a mi set de datos. Básicamente este es el output que te da. Tenemos el espectro con cada gene cluster family, que es el resultado del análisis por Big Escape, le da un puntaje y entonces luego usted tiene una lista de grupos de familias moleculares con cierto puntaje y a partir de ahí usted puede, al final el análisis tiene que ser visual, manual, pero le reduce un grupo que pueden ser miles de nodos a grupos de 10, etc. Esto ya fue aplicado en una publicación reciente con un grupo también de actinomicetos marinos. Sin embargo, los Biosynthetic Gene Cluster que se pudieron ligar eran Biosynthetic Gene Cluster como no muy interesantes. Una de las limitaciones de esto fue el acceso a bases de datos externos. Entonces, por ejemplo, mi compañero Darren está trabajando en el entrenamiento de esta base de datos y en la prueba de concepto. Entonces, básicamente repite lo que yo estoy haciendo, pero usando bacterias que son conocidas productoras, de moléculas conocidas. Entonces, los hits deben estar ahí. Entonces, él se encarga de entrenar la herramienta. La segunda parte es que esta herramienta va a ser más precisa en cuanto más datos hayan al alcance, mientras más datos públicos hayan. Entonces, mi profesora tutora también es parte de esta iniciativa, que es crear una comunidad abierta para compartir los datos que le llaman como datos emparentados. Es decir, cuando usted tiene información de metabolómica, información de genómica, hay bases de datos para genómica y bases de datos para metabolómica, pero la idea es que en esta base de datos tengamos información validada, experimental de ambos y que sea utilizada para el entrenamiento de los algoritmos. Por último, lo que estoy trabajando justo ahora es en un ensayo competición. Lo que estamos es tratando de definir si dentro de los sedimentos marinos que estamos trabajando es posible definir el concepto de nicho. Entonces, el género Pseudonocardia es muy, muy conocido por las pseudonocardias que son simbiontes de las zompopas o de las hormigas cortadoras de hojas. El laboratorio de Cameron Curry ha hecho un trabajo increíble con esto y ellos han encontrado que las pseudonocardias tienden a ser agresivas entre ellas. Así se han logrado identificar moléculas que son producidas por una pseudonocardia para proteger su nicho ecológico. Entonces nosotros estamos tratando de encontrar si estas bacterias, que ya les dije, fueron 3 especies diferentes, mayoritariamente 2 clados, aislados del mismo sitio geográfico, pero ellos pueden vivir juntos. Entonces estamos tratando de determinar si ellos comparten o no un nicho ecológico. Para eso estamos haciendo ensayos de interacción entre 11 especies diferentes de pseudonocardias de origen marino, incluido Oceanis y Abysalis. Y la idea, por ejemplo, estos son resultados preliminares. Hemos encontrado, por ejemplo, cepas por ejemplo, sediminis que inhibe el crecimiento de nuestras pseudonocardias, otras que no, simplemente pueden crecer juntos, y otras en cuanto no hay inhibición, pero sí hay un cambio morfológico, entonces algo está sucediendo. La idea va a ser tratar de integrar ambos experimentos, lo que ya tenemos de Big Escape y GMPS, junto con el ensayo de interacciones en placa a través de Imaging Mass Spectrometry. Y para eso estamos trabajando con Scott Harmush, que recientemente dio la charla en el Ciclón. Entonces, el team equipo de Malditov, básicamente lo que vamos a poner son las cepas de pseudonocardia juntas en la misma placa y ajustando el equipo a la masa molecular que
que identifiquemos en el estudio por GMPs, poder buscar las moléculas si están siendo producidas o no justo sobre la placa. Básicamente ese es el tipo de resultados que se obtienen. Este es un resultado publicado, no es mío. Es bastante interesante porque se hizo directamente sobre la espalda de las zompopas. Entonces, por ejemplo, uno ajusta la masa a la que quiera buscar. Aquí en vez de, imagínense que en vez de ver la espalda de la hormiga, vamos a ver las dos colonias. Entonces, si encontramos la imagen, es porque el metabolito a esta masa está siendo producido. Entonces, la idea es, una vez que tengamos todas las moléculas que posiblemente hacen link a los Biosynthetic Gene Cluster, correr esto y ver cuáles están siendo expresados o no entre las interacciones entre las bacterias. Básicamente, esto es una breve pincelada del tipo de técnicas que he estado trabajando. Este es mi grupo de investigación, que es liderado por la doctora Catherine Duncan. Por favor, visiten la página si quieren saber más al respecto. Muchas gracias, Jonathan. Aplausos virtuales de toda la audiencia. Una charla muy interesante que nos muestra un montón de ciencia y también esta segunda parte, una serie de comentarios que van a ser muy útiles para estudiantes. En algún momento vos decías que en otra charla, en otra entrevista, que la idea de retener talento en el país no es una idea viable. A mí me parece que muy pocas personas estarían pensando en retener en el país a la persona más exitosa en Centroamérica en el fútbol mundial. Nadie pensaría en retener a un cantante que no se vaya para México, que se quede aquí en Costa Rica. ¿De dónde crees vos que viene esta idea, que la verbalizamos de esa manera, retener el talento en el país? ¿Y por qué consideras que no es viable como proyecto? Bueno, yo creo que también un sentido de nacionalismo en ciencia no es relevante. Realmente, si yo no voy a aportar más a Costa Rica regresando que lo que podría aportar un alemán, un nicaragüense, un keniano, científico que va a Costa Rica a trabajar. El hecho de que yo sea costarricense, particularmente desde mi punto de vista, no me parece importante. Yo creo que lo que hay que es fomentar que hayan personas trabajando en ciencia en Costa Rica. Entonces lo que hay que hacer es atraer talento, no retener los talentos que se podrían desarrollar en Costa Rica. Entonces, si usted se enfoca en atraer talento, va a poder atraer talento del extranjero o talento costarricense formado en el extranjero. Y claramente los costarricenses que nacieron y crecieron en Costa Rica van a tener algo intrínseco que les va a querer, o por lo menos les va a parecer interesante regresar. Entonces, yo sobre todo ese comentario es porque yo no creo en ese sentido nacionalista de que yo por ser costarricense voy a aportar más a Costa Rica por un amor ahí que tengo. Creo que lo que hay que es generar una mejor dinámica en investigación y desarrollo en Costa Rica. También otra cosa que he notado en Costa Rica es que hay mucho endemismo y a veces se ven otros investigadores como rivales en vez de colaboradores. Entonces, como que cada quien quiere brillar por su propia luz, eso impide muchas veces las colaboraciones. Y la ciencia no es así, ¿verdad? La ciencia, nadie me pregunta mi cédula para ver mis datos. Realmente esto es muy universal y creo que debería verse así. Sí, tal vez tenemos una mentalidad demasiado pueblerina y una tendencia más a perpetuarnos nosotros en las gentes que vienen después de nosotros también. Y eso me lleva a otro aspecto que vos tocaste en esta conversación, y es de la creación de un ecosistema adecuado, un ecosistema científico, de investigación, tecnológico, que sea propicio para poder atraer esos talentos y poder hacer que surjan. ¿Qué pensarías vos que es necesario, habiendo identificado el problema y entendiendo que la solución puede ser un ecosistema adecuado? ¿Cómo transitamos, cómo vamos de haber identificado el problema a esa solución? ¿Cómo se construye un ecosistema científico y tecnológico con base en lo que has visto afuera? Yo creo que hay dos iniciativas que a mí me parecieran ya para algo puntual en vez de cosas así por el aire. Sí.
creo que la idea de un parque científico es extraordinaria y esa idea yo no la inventé, yo la escuché en Costa Rica. Y creo que algo que tiene que hacer la academia es salir de la academia, dejar de esa mentalidad de que somos unos eruditos ahí en la universidad que sabemos mucho y poner el conocimiento a disposición de quien lo necesite. Y si ese quien lo necesita es una empresa, pues hacerlo. Y si ese que lo necesita es la sociedad, pues hacerlo. Creo que sí, a veces hay mucha contaminación ideológica en muchas decisiones que se toman. No sé, no sé cuál es la razón de eso, pero pues hay que olvidarlo un poco. Entonces, por ejemplo, una idea como un parque científico donde converjan empresas y converjan grupos de investigación de la academia sería extraordinaria porque crea físicamente el ecosistema, no solamente, digamos, como una estructura. Después, algo que yo he notado particularmente acá es el papel que juegan las agencias estatales en conectar la industria con la academia. Hay un montón, de hecho es increíble. Hay muchas agencias que están dentro de la universidad, que son del gobierno, que se dedican a hacer ese enlace entre industria y gobierno. Un montón de proyectos de mis compañeros son financiados por industrias farmacéuticas a través de estas. Por ejemplo, está Scott Chem, Sulsa, IBIC, son muchas. Y ellos organizan sus propios simposios y es bastante interesante ver cómo las industrias necesitan de las personas que sepan que están en las universidades, pero en vez de ir universidad por universidad, estas agencias trabajan en eso. Y creo y no es porque esté doña Gisela acá, creo que el CONICYT, pues, como ya lo he venido transformando, podría funcionar muy bien en eso, pero sí creo que es necesario responder a las necesidades de la industria que hay en el país, pero al mismo tiempo, si eso se hace ahora, podría haber algún tipo de retraso porque la industria que hay en este momento en el país no es altamente desarrollada. Entonces creo que se necesita primero atraer industria altamente desarrollada y altamente calificada, que eso al mismo tiempo va a empujar a la academia a tener una técnica más desarrollada y más compleja. Porque si se hace en este momento, podríamos estar resolviendo problemas que en teoría son sencillos, usando los recursos de la universidad. Creo que si se atraen, hay que atraer empresas de alto nivel, de alto perfil y responder a sus necesidades. Muy bien. Muchas gracias. Yo invito a las personas a que visiten la página de la profesora Duncan en Strathclyde para que vean más del trabajo que está haciendo Jonathan y el grupo que está haciendo allá. No sé, Giselle, si hubiera algo, nos estamos acercando al final del tiempo, entonces vamos a pasar el micrófono a la profesora Giselle, por si hay alguna otra pregunta que tenga que ver con ciencia o otro aspecto. Sí, claro. Gracias, Jonathan, y gracias, Santiago. Esto que estabas comentando del ecosistema me pareció muy interesante. Aquí, sí, ciertamente el parque científico es algo que hemos estado hablando, pero de hablar no pasa, y eso es algo que a uno ¿verdad? le da congoja. De hecho, esto de atraer industria grande, el modelo CINDE es un buen modelo, pero aquí nos enfrentamos en ideologías muy absurdas, ¿verdad? Y bueno, de comentarte que hubo muchas críticas a la parte académica de convertir a CONICYT a una promotora de investigación e innovación. Entonces, sí, realmente cuesta con el ecosistema, o tal vez la cultura que tenemos nosotros de atomizarnos en lugar de unirnos. Y yo te iba a hacer justamente esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo hacer que el ecosistema crezca, nazca, haya una necesidad realmente de comunicar qué estamos haciendo, ¿verdad? ¿Qué conocimientos puedo aportar yo a un grupo? O sea, todos los programas que han ido en ese sentido han sido realmente un fracaso, en el sentido de que nace un FES para unir las universidades públicas en torno a temáticas y somos muy cortos de visión porque vemos más bien a la competencia en lugar de ver al aliado, ¿verdad? Entonces, es difícil.
Bueno, pero aparte de esta temática tan interesante, cuando estabas hablando de la parte científica, me salió la duda del desarrollo este de NP Linker y el Machine Learner. ¿Vos crees que algo así se puede hacer? Lo primero es, ¿eso va a estar a disposición de todo el mundo vía web o es algo... No, es no, claro, aquí, desarrollo? no, una de las, de hecho esta plataforma que yo les decía de Parrot Omics Database, la idea es que todo el mundo comparta y es una de las filosofías que se sigue aquí, cualquier cosa que se comparte, que se desarrolla hay que compartirse, porque también es útil. Al fin y al cabo, por ejemplo, GMPS no sería nada sin la gente que sube los espectros y todo el Big Escape no sería nada sin la gente que somete los genomas a NCBI. Entonces sí es abierta. Lo que sí es que es muy compleja de usar y ellos están trabajando en eso. En este momento quien los usa son la gente de las ciencias de la computación. Entonces hay que hacerla más amigable al usuario porque todo es así por códigos, etcétera, y para ellos es facilísimo. No es muy amigable, pero sí va a estar abierta al público. Me parece que Daniel tiene una pregunta. Sí, no, de hecho, eso era una de las cosas que le iba a consultar acerca de esa herramienta de NP-Linker, porque me parece que es muy aplicable al trabajo que estoy haciendo con la M54. Qué tan amigable es de usar, pero creo que ahí irá una curva de aprendizaje importante, entonces. No es nada amigable. Okay. Ya puse en el chat el link a GitHub y también si se meten a la página, mi profesora, ahí están el preprint de la herramienta que da más información sobre el algoritmo y además de los papers donde ya se han utilizado. Pero apenas yo la deje la termine de usar, me pueden escribir y ya sabré mejor cómo. Ah, buenísimo, buenísimo, va a tomarlo en cuenta. También, iba a hacer algo, profe, perdón. No, si hay alguna otra pregunta. Ah, ok, sí, yo nada más le iba a consultar, además de N-acetilglucosamina, para listar sus microorganismos, ¿usó algún otro listor? Sí, butirato de sodio. Ah, ok, para los sí. Y también usé OSMAC y competiciones, que son formas de licitar. Lo que Sí, pasa es que algo que le quería decir antes es, si ya tienen la secuenciación del genoma, yo iría a buscar los genes de regulación de eso y ir directamente más de algo así. Algo más dirigido, ajá. Sí. Y es más, si tienen un colaborador que trabaje en biología molecular, pues si tiene un gen de regulación, pues noquearlo. Sí, de hecho creo que esas son pasos posteriores que vamos a hacer, porque de hecho sí tenemos en el genoma ya tenemos algunas personas que están enfocadas en eso, en buscar qué es cada gen, cada Biosynthetic Gene Cluster y cómo se regula, y también hay gente encargada en la parte de biología molecular que está interesada en activar esos genes como por biología molecular. Cuando ustedes extraen los metabolitos, normalmente ¿qué disolvente usan? Nada más es como una duda, especialmente para la parte porque yo normalmente hago una extracción que es bastante universal con acetato de etilo. Yo uso acetato ¿Pero de qué usan etilo. ustedes? Yo uso acetato de etilo. La diferencia importante es, de nuevo, yo creo que como consejo en general es no obviar la biología. O sea, yo también lo hacía al principio. Yo era, deme el espectrómetro, voy a extraer todo. Pero yo diría no obviar la biología. Por ejemplo, algo que nosotros descubrimos es que pseudonocardia no produce nada en líquido. La mayoría de la gente lo que hace es cultivos líquidos. Después, una técnica muy común es agregar resina, luego separar la resina y extraer la resina. Por cosas que son simplemente biológicas, pseudonocardia, ni ninguna pseudonocardiacia produce en líquido. Y es una pregunta que todo el mundo se hace y nadie ha logrado responder, porque de nuevo, la gran mayoría de información es en Streptomycetes. Pero es algo con la biología de ellos. Entonces, yo particularmente tengo que crecerlos en agar, después de utilizar el agar y extraer el agar. Y los porcentajes de recuperación son miserables. Es bajísimo, sí.
simplemente si yo lo puedo poner yo lo he puesto en litros y litros de líquido y no produce nada. Nada. Ni siquiera con los elicitores, ni siquiera en diferentes, bueno, con ISP3 sí logramos actividad, pero sí, por eso normalmente la respuesta que le daría a alguien que trabaja en la parte biológica es, usted una vez que identifica el Biosynthetic Gene Cluster y ya sabe que esa es la molécula y sabe que es interesante para escalar, olvídese de la bacteria, ya no es importante. Al fin y al cabo, lo que es importante es la molécula. Entonces ellos lo que hacen es expresión heteróloga de ese Biosynthetic Gene Cluster en algo que sea fácil de tratar, como Streptomyces helicolor o E. coli, si se puede. Porque en pseudonocardia es horrendo trabajar con ellas. Uno entiende por qué la gente trabaja con Streptomyces. Por ejemplo, no sé si lo notaron, pero yo las crezco 28 días para hacer un experimento. Y un proyecto de 3 años esperar 28 días por cada experimento. Sí, es mucho. Sí. Jonathan, ¿tu doctorado dura 3 años? Todos los programas en Reino Unido son mínimo 3 años, máximo 4 años. Eso es como un estándar. Si el programa dura 3 y medio, 4, en el sentido que usted está aquí, depende del financiamiento. Entonces, yo estoy 3 años y medio. Okay. Lo que pasa es que mucha gente lo que hace es a los 4 años entrar en Writing Up, pero ya no van al laboratorio. De nuevo, agradecer y gracias, Santiago, gracias compañeros y gracias estudiantes y colegas que se unieron. Muchísimas gracias, Jonathan, y espero que ya has sentido un poquito de calorcito desde la lejanía costarricense. No, Okay. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Ok, hasta luego y nos estamos viendo.